¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? Cuando pronunciamos la palabra infierno, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de una gran hoguera con altas llamaradas donde se queman lentamente los cuerpos de los condenados, mientras una cuadrilla de diablos los atormenta con tridentes y toda clase de suplicios. Pero, ¿existe el infierno? Y si es así, ¿en qué consiste? ¿Revela la Biblia algún detalle sobre él? Para responder a estas preguntas, debemos tener en cuenta que sobre este tema hubo una evolución en la mentalidad de los israelitas. En los primeros tiempos, el pueblo de Israel no se preguntaba demasiado sobre lo que ocurría después de la muerte. Simplemente creían que todos los hombres, buenos y malos, justos e injustos, al morir descendían a una habitación oscura y silenciosa llamada Sheol, que se hallaba bajo tierra, donde llevaban una vida debilitada y somnolienta. Así, por ejemplo, vemos que 3 personajes malvados, llamados Coré, Datán y Abirón, que se sublevaron contra Moisés en el desierto, murieron y bajaron al Sheol. Números 16, 28 al 30. Pero también otras figuras veneradas como el patriarca Jacob, Génesis 37-35, o el piadoso rey Ezequías, Isaías 38-10, al morir descendieron igualmente al Sheol. Job mismo dice: «Sé que al morir me iré al lugar donde se reúnen todos los mortales». Job 30-23. Para la mentalidad primitiva no había diferencia en cuanto al fin de los hombres. Buenos y malos tenían la misma suerte. Pero alrededor del año 200 a.C., debido al progreso normal del pensamiento, los judíos empezaron a ver que era injusto pensar en un único destino para todos los hombres. Y comenzaron a enseñar que, al final de los tiempos, los justos serían premiados, mientras que los pecadores serían atormentados con castigos, sin especificar bien dónde estaban estos lugares. El primer libro de la Biblia que afirma esto es el de Daniel, escrito en el año 165 a.C. Allí leemos: «Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para la vergüenza y el horror eternos». Daniel 12, 2 al 3. Esta es la primera vez que el Antiguo Testamento menciona lo que nosotros después imaginaremos como el infierno. Aquí se lo denomina vergüenza y horror eternos, pero no explica en qué consiste. Lo único que queda en claro es que se trata de un destino diferente al de los buenos. La segunda vez que se habla de un lugar de castigo eterno es en el libro de la Sabiduría, compuesto hacia el año 50 a.C. Este dice: «Los pecadores recibirán el castigo que sus pensamientos merecen, por despreciar al justo y apartarse de Dios». Sabiduría 3:10. Son las 2 únicas menciones del supuesto infierno en todo el Antiguo Testamento, pero ninguna de ellas explica de qué se trata. Ya en el siglo I de nuestra era, cuando Jesús empezó a predicar, la originalidad de su mensaje consistió en hablar casi exclusivamente de la salvación, no de salvación y condena. Por eso llamó a su mensaje Buena Noticia. Basta comparar una frase suya con la de Juan el Bautista para darnos cuenta. Mientras Juan anunciaba: «Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. El hacha ya está puesta en la raíz del árbol, y el que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego». Mateo 3, 2 y 10. Jesús decía: «Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca». Mateo 4:17. Lo mismo vemos cuando Jesús fue a predicar a la sinagoga de Nazaret. Leyó un largo pasaje de Isaías, pero al llegar a la última parte, donde el profeta anunciaba un día de venganza contra los extranjeros, Jesús se detuvo y eliminó esa frase. A tal punto que Lucas comenta la admiración que provocaban sus palabras llenas de gracia. Lucas 4, 16 al 19.
Las parábolas sobre el perdón, como la del hijo pródigo, el fariseo y el publicano, la oveja perdida, y su actitud de misericordia hacia los pecadores más despreciables, la adúltera, la prostituta, los cobradores de impuestos, muestran hasta dónde la salvación era el tema central de su prédica. Se lo dice claramente a Nicodemo. Dios no ha enviado a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Juan 3:17. Y también a los jefes judíos. No he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Juan 12:47. Sin embargo, debemos reconocer que algunas enseñanzas de Jesús sí admitían la posibilidad de una condena eterna. Por ejemplo, cuando dice que quienes no aceptan sus enseñanzas pueden perder la vida. Marcos 8:35. Perder el alma y el cuerpo. Mateo 10:28. No ser conocidos. Mateo 7:23. Ser apartados. Mateo 7:23. Ser echados fuera. Lucas 13:28. Estas expresiones describen sin duda una exclusión del encuentro con Dios al final de los tiempos. Además de esas expresiones, los teólogos se han fijado en 4 imágenes empleadas por Jesús para describir aquel lugar de condena. Estas son: A. Fuego que no se apaga. B. Gusanos que no mueren. C. Tinieblas de afuera. Y D. Llanto y rechinar de dientes. Pero con esas expresiones e imágenes, ¿se refería Jesús a lo que hoy nosotros llamamos infierno? Claro que no. Si leemos bien, veremos que con esas fórmulas Jesús aludía a un lugar llamado la Gehenna. 11 veces menciona ese sitio en los Evangelios. ¿Y qué era la Gehenna? Para responder a esto hay que tener en cuenta que Jesús predicaba la llegada del reino de Dios. Anunciaba su arribo, que se produciría en Jerusalén. Mateo 8:11, Hechos 1:6. Y afirmaba que quienes no aceptaran su mensaje serían excluidos de ese reino, es decir, no podrían entrar en la nueva Jerusalén que aparecería al final de los tiempos. En consecuencia, serían arrojados a la Gehenna. Así lo dice, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehenna. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala lejos de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya a la Gehenna. Mateo 5, 29 al 30. Y entonces, ¿qué era la Gehenna? Era el nombre de un valle angosto y profundo situado en las afueras de Jerusalén, y que rodeaba la ciudad por el oeste y el sur. El valle había tenido una historia truculenta. Allí en los siglos VIII y VII antes de Cristo, los reyes Ahaz, segundo de Reyes 16:3, y Manasés, segundo de Reyes 21:6, habían sacrificado a sus hijos haciéndolos pasar por el fuego en honor del dios pagano Moloc. Jeremías 32:35, ante el espanto de los habitantes de Jerusalén. Debido a ello, el valle se convirtió en un lugar de horror y repulsión. Para acabar con ese culto abominable años más tarde, el rey Josías lo profanó arrojando allí restos de animales muertos e inmundicia, segundo de Reyes 23:10, y convirtiéndolo en el basurero de la ciudad. Por todo ello, en tiempos de Jesús, la Gehenna se había vuelto un sitio de mala fama. El fuego estaba constantemente encendido, se hallaba siempre humeando y nadie se atrevía a pasar por allí de noche. Ahora bien, cuando Jesús dijo que los pecadores serían arrojados a la Gehenna, lo que quiso decir fue que quienes no entraran en el reino de Dios, que estaría situado en Jerusalén,
serían arrojados a este tétrico valle de las afueras de la ciudad. Así se entienden las 4 imágenes que empleó Jesús para describirlo. En primer término, dijo que allí el fuego no se apaga. Marcos 9:43. Que habría fuego eterno. Mateo 25:41. No se refería al infierno como lo entendemos nosotros, sino al fuego de aquel valle, que al ser un basural, estaba constantemente encendido. En segundo término dijo, que allí el gusano no muere. Marcos 9:48. Efectivamente, en un terreno donde se arrojaba la basura y los desechos, era normal ver permanentemente la presencia de gusanos, como si éstos no murieran nunca. En tercer término, lo llamó las tinieblas de afuera, y es comprensible. Si Jesús imagina el reino de Dios como un gran banquete, Mateo 8:11, era lógico pensar que estaría espléndidamente iluminado, como todos los banquetes de Oriente, y también los nuestros. Se entiende, pues, que quienes no logren ingresar en él se quedarán a oscuras, en las tinieblas que están afuera del banquete. En cuarto lugar, dijo que allí habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 8:12. Son 2 expresiones típicas de la Biblia. El rechinar de dientes siempre aparece como ejemplo de rabia y odio. Job 16:9. Salmos 35:16. Hechos 7:54. Completada con el llanto, la frase expresa la angustia de aquellos que serán separados de la salvación del reino. Vemos pues que con esas 4 imágenes Jesús no describió ningún infierno como contrapuesto al cielo, sino un valle del exterior como contrapuesto al reino de Dios, de Jerusalén. Y para él ambas realidades serían de este mundo, no del más allá. Por eso supone que habrá en esos lugares cierta corporeidad, cuando dice, por ejemplo, que es preferible cortarse un miembro y entrar así en el reino, que ser arrojado con todo el cuerpo a la gehenna. Mateo 5:29. Son sin duda consejos simbólicos, pero de realidad asumida como material. Sin embargo, cuando años más tarde la Iglesia vio que no llegaba a ese reino a la tierra, pensaron que tendría que tener lugar en el más allá, en la otra vida, y la llamaron el cielo. Y empezó también a preguntarse sobre el más allá de la gehenna, y la llamaron infierno. Hasta el día de hoy los teólogos siguen preguntándose, pues, ¿qué sería el infierno? Como idea general, se responde que el infierno no puede ser un castigo creado por Dios para los pecadores. Pensar así convierte a Dios en un ser cruel y despiadado, un ser sádico que busca cobrarse justicia de los seres humanos que lo han desobedecido, cuando éstos ya no tienen posibilidad de enmendar su situación. Más bien el infierno sería un fracaso de Dios, una tragedia que Él no podría evitar porque respeta profundamente la libertad y la elección de cada hombre. Ya el Papa Juan Pablo II, en una catequesis pronunciada el 28 de julio de 1999, aclaró que el infierno no es un lugar creado por Dios, sino una situación en la que se coloca el pecador al alejarse de Dios, y que el cielo es una situación, un estado de amor de la persona. Al consistir, pues, el cielo y el infierno en una situación humana, la persona misma sería quien se salva o se condena como consecuencia de sus opciones. Pero los teólogos se preguntan, ¿en qué consiste ese infierno? ¿Cómo sería aquella realidad que supuestamente deberán enfrentar los que se han condenado? A lo largo de la historia se han propuesto diferentes hipótesis, que pueden resumirse en 3. La primera y más antigua es la del infierno como situación de dolor permanente. ¿Qué enseña esta postura? Que al morir, la persona está destinada a vivir en el más allá para siempre sin Dios.
Y como todo ser humano fue creado para estar junto a Dios, la imposibilidad de vivir con Él en la otra vida le producirá un tormento atroz, un dolor infernal que durará por toda la eternidad. Esa ausencia de Dios sería el infierno. A esta explicación se le puede hacer una crítica. La posibilidad de resucitar no es una facultad que el hombre tiene por naturaleza. Es un regalo que Dios hace a cada persona luego de su muerte. Como dice San Pablo, la vida eterna es el regalo de Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Ahora bien, si a una persona luego de su muerte le espera la condena, ¿por qué Dios le regala la resurrección? ¿Por qué no la deja muerta definitivamente? ¿Le va a obsequiar una nueva vida solo para poder torturarla eternamente en el otro mundo? Por eso otros teólogos como C.H. du Quoc, P. Schonenberg o E. Schillenbeck han hecho una segunda propuesta, la del infierno como muerte definitiva. Según esta, como la resurrección es un don divino, un regalo de su amor, si alguien rechaza a Dios simplemente no resucitará en el más allá. El infierno sería, pues, no resucitar, caer en la nada, quedar muerto para siempre. Quienes defienden esta postura la fundamentan en algunos dichos de Jesús que dan a entender que solo resucitarán los buenos. Por ejemplo, cuando dice: «Se te recompensará en la resurrección de los justos», Lucas 14:14, como si los pecadores no fueran a resucitar. O cuando enseña: «Los que sean dignos de entrar en la otra vida y de resucitar de entre los muertos», Lucas 20:35, como si algunos fueran indignos de resucitar. Esta segunda hipótesis tiene un punto débil. Es cierto que Dios respeta la libertad humana y que si alguien libremente se niega a aceptar la vida que Él ofrece, no podría obligarlo a vivir con Él. Pero ¿puede la libertad finita del hombre merecer un castigo infinito como es la muerte para siempre? ¿Puede un pecado temporal acarrear un castigo eterno? ¿Cómo es posible que a alguien que en este mundo solo rechazó a las criaturas de Dios, se lo castigue privándolo de Dios? Esto ha llevado a los teólogos a una tercera propuesta, la del infierno como condenación del mal de cada uno. ¿Qué significa esto? Que todos nos vamos a salvar, pero de diferente manera. Nadie es tan absolutamente malo que no tenga algo bueno en su haber. Y ningún pecado, por grave que sea, puede aniquilar ese algo de bondad que hay en cada persona. De modo que Dios, al final, salvará en toda persona lo que pueda, es decir, la bondad que queda en todo hombre. La misma persona, pues, se salvará en parte y se condenará en parte. Dios salvará lo bueno que hay en cada uno y desestimará lo malo. Como dice el teólogo Urs von Balthasar, toda persona escuchará ambas frases: «Apártense de mí» y «Vengan benditos de mi Padre». Unos se salvarán más plenamente y otros se salvarán más disminuidos, según lo que cada uno tenga de salvable. Esta explicación, ya propuesta en el siglo IV nada menos que por San Ambrosio, parece justificada por Pablo, el cual, al hablar del día del juicio, enseña que toda persona tiene algo que salvar, incluso aquella cuyas malas obras serán purificadas en el juicio. Aquel cuya obra quede destruida sufrirá daño, pero él se salvará, aunque como quien ha pasado por el fuego. Primera a los Corintios 3:15, es decir, disminuido. Y más adelante dice: «Así como entre las estrellas hay diferentes brillos, así también será en la resurrección de los muertos». Primera a los Corintios 15, 41 al 42. En realidad, ninguna de las propuestas sobre lo que sería el infierno resiste a las críticas, porque ninguna es compatible con la idea de un Dios de amor.
Primera de Juan 4:8. Por eso, hoy muchos teólogos sostienen que el infierno no existe. Es cierto que no da lo mismo ser justo que injusto, vendar una herida que lastimar, ser sembrador de paz que ser violento, y es posible que en el más allá haya algo que haga la diferencia entre ser bueno y ser malo. Pero eso no da derecho a imaginar la serie de tormentos y castigos que se han propuesto como castigo. Si hubo personas que han sido capaces de abrazar y perdonar al asesino de su hijo o al que arruinó sus sueños, no podemos ni por un segundo imaginar que exista un Dios inferior en amor y misericordia. Mientras tanto, nuestra tarea es la de anunciar la salvación de todos, sin cerrar de antemano las puertas del paraíso a nadie, porque dice la Biblia que Dios tiene un plan. Quiere que todos los hombres se salven. Primera de Timoteo 2:4. Y nosotros no tenemos por qué arruinar los planes de Dios.